Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanas y hermanos, bienvenidos, de todo corazón se los digo, a su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa muy interesante, como de costumbre, lleno de bendición para ustedes, para todos nosotros. Y hay una palabra que Dios tiene para ti, así que pido al Señor que esos oídos se abran, se dispongan para escuchar esa palabra de bendición que Dios tiene para ti. Pero antes de hacer absolutamente nada más, antes de comenzar con este programa, yo les invito a ustedes para que nos pongamos en oración. Dicen grandes teólogos y grandes santos de la iglesia que la oración es la debilidad de Dios, y cuando nosotros nos ponemos en oración, no solamente el cielo se abre, escucha al Señor nuestra plegaria, pero responde a ella en formas inimaginablemente grandes y poderosas. En este momento, hermano, vamos a orar. Padre Santo, Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, a veces sentimos que no valemos mucho, Señor. A veces sentimos que nuestra vida no vale la pena. A veces nos sentimos basura, Señor. Hemos experimentado tantos rechazos en nuestra vida. Hemos experimentado tantos desprecios, mi Dios, que hemos llegado a creer que no valemos mucho, Señor. Y sin embargo, tú nos dices una y otra vez: hijo mío, hija mía, tú vales mi sangre. La di por ti, por amor a ti, porque te amo. Lo di todo por ti. En una cruz en el Calvario, para que tú ya no sigas viviendo deprimido, triste, sin esperanza. Yo no te di vida para que tú vivas en el suelo derrotado, vencido. Yo te he dado vida porque te amo y porque quiero que seas feliz. Yo quiero que conozcas el gozo de estar cerca de mí. Yo quiero que si te sientes lejos de mí por la razón que sea, que sepas que yo te amo ahí donde estás. Y que te amo tanto, hijo mío, te amo tanto, hija mía, que no quiero que te quedes ahí. ¿Quién de ustedes, papás o mamás, que vean a un hijo sufrir, una hija sufrir, y que le digan: yo te amo, hijo, pero que la dejen en esa situación, que lo dejen en esa situación, sin tratar de hacer algo para ayudar al hijo, para ayudar a la hija? ¿Cuántos de ustedes harían eso? Yo creo que nadie. Todos ustedes, tú, hermano que me escuchas, tú, hermana que me escuchas, harías lo imposible por ayudar a ese hijo que necesita de ti. A ese hijo que siente que ya su vida no sirve, no vale para nada. Y si tú que te interesas por tu hijo y que haces tanto por ayudarlo a él, ayudarla a ella en su momento de dolor, en su momento de fracaso, en su momento en que siente que ya no tiene fuerzas para seguir adelante, ¿cuánto más Dios lo hará por ti, por lo mucho que te ama? Padre Santo, Padre misericordioso, que el conocimiento de tu amor por nosotros no solamente se quede aquí, Señor, pero se convierta en experiencia viva, mi Dios, en nuestro corazón. Que nos sintamos amados por ti, Señor. Yo sé, mi Dios, que la fe no tiene que ver nada con sentimientos, que la fe es una decisión, la fe es un regalo tuyo, pero qué hermoso poder sentir de vez en cuando, Señor, el calor de tu amor, la presencia amorosa de Cristo Jesús nuestro Señor en lo profundo de nuestro ser, animándonos, dándonos fuerza y poder de tu Espíritu Santo que nos anima, Señor, a caminar en el camino de la victoria de la mano de Cristo Jesús hasta que lleguemos a tu presencia, mi Dios. Bendice, Señor, a este hijo tuyo que está escuchando estas palabras, a esta hija tuya, mi Dios, que esté consciente, Señor, que tiene un valor infinito ante tus ojos y que tú, Señor, la has comprado, Jesús, a un gran precio, al precio de tu vida en una cruz en el Calvario, para que esta hija tuya, para que este hijo tuyo se levante con poder de su miseria, cualquiera que esa sea, y pueda experimentar hoy, sí, en este preciso momento, una vida nueva.
Ya no una vida de derrota, de desesperanza, de desilusión, de fracaso, pero una victoria total y completa a medida que se rinde a ti y se deja amar por ti, Señor. Déjate amar por Jesús, hermano. Déjate amar por Jesús, hermana. Haz conciencia de que en este momento Jesús te está abrazando, como dice la Santa Palabra, la Santa Biblia, por delante y por detrás. Y te está diciendo, te amo, hijo mío. Y te amo tanto que quiero restaurar en ti mi imagen. Que tú seas mi imagen. Que tú seas un vaso nuevo, lleno de mi presencia. Para que no solamente vivas en mi presencia, pero des presencia de Dios a los que te rodean y al mundo entero. A Cristo Jesús que vive gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Amén. Ay, qué rico, hermanos, estar así un ratito con el Señor, sintiendo que Dios realmente está con nosotros y que con Dios todo lo podemos. Y nuestra ya es la victoria. Damos gracias a Dios por María Miranda de Houston, Texas, que pide por Miguel Yolanda Jr., que tuvo un accidente y pide oración por su salud. Ella habló también hace unas 3 semanas y pidió que se ponga su oración con todo gusto, que Dios les bendiga en abundancia a todos ustedes y que cada día pues no solamente sanen físicamente, pero más aún interiormente, a través de la presencia amorosa de Cristo Jesús en sus vidas. María Teresa Dávila, de Matamoros, Tamaulipas, en México, pide por la salud de un niño de 2 años y por su mamá, Blanca Paola. Siempre escucha al Padre Pedro. Muchísimas gracias y muchas bendiciones para ustedes y para ese niño, que el Señor lo sane completamente. Aida de New York pide mucha oración por una señora de edad avanzada, que es su mamá. Tiene 86 años, quien está solita en la vida y está abandonada por sus hijos. Que Dios la bendiga en abundancia y que ella sepa que está en las manos santas y poderosas del Señor Jesús. Yo quiero pedir por Luis Martínez, que pidió que orara por él. Él tiene una enfermedad que supuestamente lo está debilitando cada vez más. Que el Señor le bendiga en abundancia y que él sepa que en las manos del médico divino Cristo Jesús hay posibilidades infinitas de sanación, de liberación y de vida nueva. Y también Rosa Salas de New Jersey pide por ella, a quien le han detectado cáncer, pero tiene mucha fe en Dios, quien pues está en control de su vida. Que el Señor te bendiga, Rosa, y que sepas que de la mano de Cristo Jesús tuya va a ser la victoria. Créelo y verás la gloria de Dios. Ana Molina de Brooklyn pide por ella, por un problema que su hijo tiene con una adicción. Y pues pide que él pueda tener un trabajo para comenzar a ser productivo, ¿verdad? A ser una persona productiva en la sociedad. Además, pide por su otro hijo que está preso, pide para que salga diferente y transformado y encuentre su posición en la vida, que así sea. Y la señora Merchan de New York pide por ella, por sus hijos, por Merchan Pinos, que el Señor los bendiga en abundancia. También Rogelio y María Guzmán piden por su matrimonio, que en estos momentos están pasando ciertas dificultades, que Dios los bendiga abundantemente. Y Marta de Manhattan pide por Yaneli, quien tuvo un parto y ha estado teniendo muchos problemas después, que todo esté perfectamente bien y que tú puedas experimentar el poder sanador, el amor incondicional de Cristo Jesús en tu vida. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que el Señor supla sus necesidades en abundancia. Hermanos, me gusta mucho la historia de aquel hombre que era un gran trabajador y siempre andaba con un bulto cargando todas sus herramientas, iba de un lugar para otro. En esta mañana va a la iglesia a confesarse. Y bueno, pues se confiesa y después sale a la iglesia con su bulto de nuevo, lleno de herramientas para su trabajo. Y se encuentra con un señor, un amigo, y le dice, oye, ¿y dónde fuiste? No, estuve en la iglesia, me fui a confesar. Y le pregunta a aquel amigo, ¿y cómo sabes que Dios te perdonó tus pecados? Y él, sin dar mucha explicación teológica, como que cierra los ojos y deja el bulto caer. Y camina unos pasos hacia adelante
Y después le dice, así es como me siento en este momento. Yo entré a la iglesia, entré al confesionario con un enorme bulto que me pesaba mis espaldas, pero cuando salí, ese bulto lo dejé a los pies de Cristo Jesús y soy criatura nueva para gloria de Dios. Qué hermoso cuando uno sabe que Dios lo ha perdonado y que uno realmente ha dejado ese bulto de su pasado, de sus múltiples pecados y miserias y todo lo demás, y hoy día pues es una persona nueva. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, nos habla de una mujer que fue sorprendida, imagínense ustedes, en adulterio. Y esta mujer la llevan delante de Jesús. Imagino yo en una plaza llena de gente. Y aquella mujer tiene que haber estado sufriendo, pero tremendamente, hermanos, la vergüenza de estar expuesta ante tanta gente que con el dedo apuntaba diciendo que ella era una terrible pecadora. Y la llevan donde Jesús para ver qué Jesús decía sobre esta situación. Si Jesús decía que pues la perdonaran, que no tenía ningún problema, entonces lo iban a acusar de ser traidor a la ley de Moisés, que exigía que a las adúlteras las apedraran, la mataran a pedradas. Y si decía que la tenían que matar, entonces ellos iban a decir, vamos, pues entonces, ¿de qué hablas del amor si al fin y al cabo estás pidiendo que se mate un ser humano? Querían poner una trampa a Jesús. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios que hace Jesús? Se agacha y empieza a escribir en el suelo algo que realmente nosotros no sabemos qué fue lo que escribió porque no está en la Biblia y tampoco es parte de la tradición apostólica. Pero se incorpora Jesús y le dice a toda la multitud, el que esté libre de pecado, ¿qué cosa? Que tire la primera piedra. Y nos dice la palabra que todos fueron dejando las piedras en el suelo, comenzando con los más viejitos, los más ancianos, tal vez porque tenían un poquito más de sabiduría, y al fin y al cabo todos se fueron. Y se quedó Jesús con la mujer. Y nos dice la palabra de Dios que Jesús le pregunta a la mujer, mujer, ¿dónde están todos esos que te han acusado? ¿Dónde están? Y aquella mujer, me imagino yo, con una vergüenza horrible, el justo, el santo delante de la pecadora, el puro, el perfectamente puro Jesús delante de la mujer pecadora, la adúltera que no conocemos su nombre. ¿Cómo Dios viene al encuentro de ese que necesita? ¿Te ha pasado eso alguna vez que te has sentido en el suelo, derrotado, vencido, sin esperanza, con la dignidad aplastada? Y Jesús ha venido a ti. En algún momento, en alguna forma, en alguna situación, Jesús quiere venir a ti en este momento. Y te va a decir lo mismo que le dijo a la mujer pecadora. Yo tampoco te condeno. Yo te amo, hijo mío. Te amo más que a mi propia vida. La di por ti en una cruz en el Calvario. Pero ¿qué más le dice a la mujer? Levántate. Es decir, ya no sigas en el suelo. Ya no sigas en tu miseria. Ya no sigas sintiendo que tu vida no vale. ¡Sí vale! Di mi vida por amor a ti. Levántate, pero ya no peques más. El amor de Dios que se manifiesta en el perdón hacia esa que realmente no lo merecía de acuerdo a la sociedad. Pero sin embargo Jesús ve el arrepentimiento de esa mujer, porque Dios ve más allá de las apariencias, dice la palabra de Dios. Dios ve el corazón del ser humano. Dios está viendo tu corazón. Y Dios está diciendo lo mismo, levántate de tu dolor, levántate de tu situación difícil, levántate de tu depresión, levántate de tu tristeza, levántate de tu falta de fe. Levántate de eso que te ha apartado de mí por tanto tiempo. Levántate, pero ya no peques más. Y estoy seguro que esa mujer que había sido pecadora llegó a ser una gran santa, una gran mujer de Dios. Porque el amor de Dios lo cambia todo, lo purifica todo, lo renueva todo, hace todas las cosas nuevas. Señor, bendito seas mi Dios, y haz de este hijo tuyo, esta hija tuya, una criatura nueva. A medida que experimenta tu amor, tu perdón, que se pueda levantar también de su miseria y hoy, en este preciso momento, comenzar, mi Dios, contigo, una vida nueva, como la mujer de la Santa Biblia.
Hermanas y hermanos, me gustaría muchísimo que nos llamen. El teléfono es el 205-271-2924. 205-271-2924. Esperamos sus llamadas. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, hermanos, por estar con nosotros en este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Buenas, Padre Pedro. Si Jesús murió por nuestros pecados, ¿para qué seguimos bautizando niños para borrarles el pecado original? ¿Acaso no bastó la muerte de Jesús? Le voy a agradecer que me saque de esa duda. Gracias de antemano, Pedro Lemut. Precisamente, Pedro, porque Jesús murió por ti y por mí, es que el cielo se abrió y nosotros en Cristo Jesús, unidos a Cristo Jesús, por medio del bautismo, es que tenemos la posibilidad de un día tener la corona de los santos, que al fin y al cabo es el cielo. A través del bautismo no solamente somos incorporados en Cristo Jesús, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículos del 4 al 5, somos injertados en Cristo Jesús, nos hacemos como células del cuerpo de Jesucristo. Imagínense ustedes qué cosa más maravillosa. Por eso es que los teólogos dicen que ya parte de nosotros está en el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús está en el cielo y como nosotros estamos incorporados en Cristo Jesús a través del bautismo y los demás sacramentos, pues entonces ya parte de nuestro ser está gozando de la gloria eterna. Imagínense ustedes qué cosa tan maravillosa. La palabra de Dios también en la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 6, versículos del 19 al 20, nos habla que somos templos del Espíritu Santo de Dios. Es decir, Dios reside en ti, Dios reside en mí, por el privilegio del bautismo, que al fin y al cabo no solamente hemos sido incorporados en Cristo Jesús, pero al ser bautizados recibimos la vida de Dios. Por eso hay gente que dice, no, yo voy a esperar a que mi criatura sea adulta y tome sus decisiones. Un momentito, si tú lo puedes ofrecer a tu hijo, a tu hija, cosas que tú consideras importantes como es la comida, si no has de comer, ¿qué le pasa? Pues se muere. Medicina cuando está enfermo, etcétera. Todas esas cosas, el amor, el que pueda sentirse cobijado bajo un techo donde esté protegido, etcétera. ¿Cómo no darle más aún la vida de Dios a través del bautismo? Y también pues estar consciente de que sí, el bautismo borra el pecado original. Lo encontramos en la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 5, versículos del 18 al 19. Es decir, Jesús nos da la posibilidad de comenzar una vida en santidad. Nos quita toda contaminación del pecado original, porque venimos a un mundo contaminado por el pecado, ¿no es cierto? Pero podemos comenzar a través de las enseñanzas de nuestros padres, padrinos y demás miembros de la comunidad, una vida en santidad, una vida en victoria, una vida de la mano del Señor Jesús. Y pues el bautismo nos hace, como dije anteriormente, caminar en el camino que es Jesucristo. Jesús quien dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, qué importante es el bautismo. Si usted todavía no ha bautizado a su criatura y ya su criatura está creciendo, pues no espere más. ¿Por qué? Porque el mañana no se le promete a nadie. Hoy, ese es el día de nuestra salvación, dice la palabra de Dios. Este es el día de tu victoria y de la mía. Así que ánimo y a bautizar esas criaturas que todavía no están bautizadas. Tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo una situación en mi vida que jamás pensé en llegar a tener y sentir. Siento una atracción incontrolable hacia el sacerdote de la iglesia en donde asisto desde hace varios meses. Tengo 40 años, soltera, y él tiene 41. Todo comenzó un día que yo fui a una misa y él se me acercó a darme un beso en la mejilla y un abrazo que no lo sentí de un cura, sino de un hombre a una mujer. De ahí me cambió la manera de verlo y sentirlo. Siento que yo también le atraigo mucho. Es un sentimiento que no podemos controlar. Pero él se la pasa viéndome directo a mis ojos, disimuladamente, durante la misa de los domingos, el cual espera con ansias mi presencia. Él ama mucho su religión, pero siento que me he convertido en su debilidad
y eso me hace sentir remordimiento. Sin embargo, cada día que pasa me gusta más y no sé qué hacer, por eso pido su consejo. Atentamente, Flor. Flor, muchísimas gracias. Gracias por tu honestidad y gracias por confiar en nosotros, en lo que te vamos a decir. Pero yo espero que lo que yo te diga no sean palabras que se la lleve el viento, sino que sea realmente algo que viene de Dios para ti particularmente y para mi hermano sacerdote. Están jugando con fuego. Y el que juega con fuego, más tarde o más temprano, se va a quemar. Ese hombre está casado. Es decir, está casado con la iglesia. Ese hombre no te pertenece a ti. Y te lo digo no solamente a ti, Flor, se lo digo a todas las personas que tienen tu misma situación. Y es más de una persona. Primero que todo, es decir, nosotros hemos hecho un compromiso muy serio de consagrar nuestras vidas al Señor. Le pertenecemos a Dios. Y el que ustedes tengan relaciones sexuales es un terrible sacrilegio. Es un pecado muy serio, que no solamente los va a afectar a ustedes dos como personas, pero va a afectar a una comunidad entera. Y cuidado, a la iglesia completa, porque cuando un sacerdote cae, y Satanás es muy astuto y va a buscar la forma de que el sacerdote caiga, con él va a caer un montón de gente. Y la iglesia ha sido demasiado lastimada ya, Flor. No sigan lastimando la iglesia por el amor de Dios. Jesús amó tanto a la iglesia, nos dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Efesios, que dio su vida por ella. Flor, amar en la forma en que tú estás amando no es de Dios. Eso no es amor verdadero, eso es infatuación. El amor verdadero es el que está dispuesto a ir al martirio por el bienestar del otro. ¿Y cuál sería el martirio en tu caso? Dejar de ir a esa iglesia. Sencillo como eso. No verlo más, sencillo como eso. Tomar la decisión de tú martirizarte, y hay martirios que no solamente son martirios de sangre, de muerte, pero hay martirios de muerte interior en que yo digo, yo no voy a seguir haciendo esto porque yo sé que no es de Dios, esto es Satanás. Y tomar la decisión de morir por amor a Jesucristo, eso es lo que Jesús dice cuando habla de abrazar la cruz. Basta ya de vivir una doble vida, de decir que somos cristianos, que somos discípulos de Jesús, y sin embargo estamos haciendo lo opuesto. Estamos viviendo como gente mundana que no conoce a Dios. Por el amor de Dios, Flor, recapacita. Y a mi hermano sacerdote, y le digo todo esto también a todos sacerdotes y religiosos y religiosas, por el amor de Dios, si vamos a ser pastores de las ovejas que Dios nos ha encomendado, como dice el Papa Francisco, que olamos a ovejas, que nos acerquemos a ellas, pero no para destruirlas con nuestro mal ejemplo, pero para levantarlas en el nombre del Señor Jesús y para acercarlas a ese que es el buen pastor, que es Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús, si ustedes no tienen lo que hace falta para seguir siendo fiel a Jesús como célibes, sacerdotes, religiosos, religiosas, pida una dispensa. Pero no cometan el acto de infidelidad a Dios, pidan una dispensa, díganle a su obispo, a quien sea, ya no puedo más. Y váyanse de retiro para pensar lo que tienen que hacer, y después, cuando reciban la dispensa de parte de la jerarquía de la iglesia, pues ustedes se casan y háblenle a la comunidad y le digan, mire, hicimos las cosas bien hechas. No como algunos que se han ido, se han casado y han hecho un montón de escándalos por ahí, y eso lastima terriblemente a la iglesia. Por el amor de Dios, no hagan eso. Porque eso es lo que Satanás quiere, pero eso no es la voluntad de Dios. No es que no puedas controlarte, Flor, es que no quieres controlarte, y ahí está la diferencia. Busca la voluntad de Dios, aunque eso implique morir por dentro. Al fin y al cabo, Jesús murió por ti en una cruz, y por mi hermano sacerdote también. Hagan la voluntad de Dios y verán como ustedes no solamente caminarán en el poder y en la victoria de Cristo Jesús, pero ayudarán a muchos a hacer lo mismo. Amén. Tenemos una llamada telefónica de Luz de Colombia. Luz, ¿me escuchas? Sí, padre. El Señor te bendice, Luz. Bienvenida. Adelante, por favor. Gracias. Padre Pedro, ¿quiénes son los pobres de espíritu? ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Muy interesante, Luz, que Dios te bendiga. Los pobres de espíritu, estamos hablando del Evangelio. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. Jesús está
proclamando el camino de santidad. Esto lo encontramos en el momento en que Jesús está frente a una multitud de gente en una montaña alta en la región de Galilea. Y esa región alta se conoce hoy día como el monte o la montaña de las bienaventuranzas, donde Jesús habla de que podemos alcanzar ese gozo que no da el mundo, sino que es el gozo infinitamente maravilloso que viene de Dios. El gozo que siente María cuando puede decir, mi espíritu se goza en el Dios que me salva. El gozo de los santos que a pesar de sus múltiples problemas y heridas y dificultades, han perseverado, y como dice la palabra de Dios, el que persevera hasta el final, ese ganará la victoria, ese vencerá. Cuando habla Jesús de bienaventurados, la palabra bienaventurados en griego significa, se dice macarios, y la palabra macario significa ese gozo maravillosamente poderoso que es la presencia de Dios dentro de uno, que es la fuerza de Dios que lo mueve a uno a hacer la voluntad de Dios en todo momento. Y Jesús dice, felices los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 3, feliz tú cuando te haces pobre, es decir, cuando te consideras que tú no puedes nada, que no puedes controlar nada, que no puedes hacer nada bien hecho, como decía San Pablo, hago el mal que no quiero y sin embargo no hago el bien que quiero. Es decir, uno solo no puede. Yo no puedo hacer el bien por mí solo si no soy movido por la presencia de Dios. Aunque no crea en Dios. Si yo no soy movido por la presencia de Dios, yo no puedo hacer nada bueno. Más aún, si yo no soy movido por la presencia de Dios, yo no puedo hacer absolutamente nada. Dejaría de existir. Entonces, Dios me da la capacidad, la fuerza, si yo la quiero, que se llama gracia, el poder de Dios dentro de mí, para actuar según la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos de una persona que se hace pobre de espíritu, es una persona que opta por reconocer que él o ella en sí mismo es nada, pero que con Dios todo lo puede. Porque con Dios lo imposible se hace posible, lo increíble se hace creíble. Porque Dios es el poderoso, es el grande de Israel. Eso es lo que se llama ser pobre de espíritu, y a eso nos está llamando Dios. Qué interesante tu pregunta, porque ahí está también la respuesta para Flor y para tantas personas que piensan que no pueden cambiar sus vidas. Claro que pueden cambiar sus vidas. Hay una gran diferencia en no poder y no querer. Cuando decimos yo no puedo cambiar mi vida, lo que estoy diciendo realmente es no quiero cambiar mi vida. Pero ¿sabes una cosa? Lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4 versículo 13, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tenemos un correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cómo enfrentar la mentira, las calumnias en el día a día? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Luz, muchísimas gracias. La Biblia está llena de incidentes en que la gente critica, la gente lastima, la gente hiere, la gente mata. ¿Y a consecuencia de qué? De un mal muy profundo que se ha metido en el corazón del ser humano, que se llama celo. C-E-L-O, celo. ¿No has celado tú a nadie en algún momento de tu vida? ¿No has sentido tú así como que, ¿por qué al otro sí, a mí no? ¿Por qué este se va con aquella y no viene conmigo? ¿Verdad? Celos. ¿Por qué este tiene este puesto y yo no lo tengo? ¿Por qué este tiene más dinero y yo no lo tengo? ¿Por qué este tiene supuestamente una mejor vida y yo no la tengo? ¿Por qué este pudo alcanzar esto y yo sin embargo sigo aquí? Celo. El celo de Adán y Eva contra Dios. Y ahí se mete la serpiente. No tienen que hacerle caso a Dios. Hagan lo que ustedes les dé la gana. Y miren, se les abrirán los ojos y serán ustedes como dioses. Y cayeron en la trampa. ¿Y qué pasó? Perdieron el paraíso. Porque cuando uno se deja llevar por el celo, no solamente lastima a la otra persona, Eva lastima a Adán, Adán lastima a Eva, los dos se lastiman y pierden lo más hermoso que es la relación con Dios. Cuando nos dejamos llevar por el celo, lastimamos al hermano, pero lastimamos nuestra relación con Dios.
¿Qué es lo que pasa seguidamente? Lo mismo con Caín y Abel. Caín siente celos por su hermano, que supuestamente le ha ofrecido algo mejor a Dios. ¿Y qué es lo que hace Caín? Lo lleva al campo y lo mata. Qué triste, hermanos. Y eso sigue ocurriendo una y otra vez. Jesús luchó mucho contra eso, especialmente entre sus mismos discípulos, que se celaban unos a otros. Yo quiero el primer puesto, no lo quiero yo, no lo quiero yo. No, ¿por qué tú lo estás pidiendo? Y sin embargo, una vez que realmente conocieron a Cristo Jesús, que tuvieron un encuentro personal con Cristo Jesús, porque tú puedes estar con Jesús, supuestamente, puedes estar en la iglesia, puedes estar haciendo muchísimas cosas y tener una actitud mundana en tu corazón. Ellos, a medida que se fueron acercando a Jesús, escuchando su palabra, recibiendo de Jesús el amor que todo lo sana, todo lo supera, comenzaron a tener esa experiencia de persona a persona con Jesús que los cambió para siempre. ¿Qué hacer cuando nos sentimos criticados, ofendidos, cuando la gente nos calumnia? Pues el Señor nos da una receta maravillosa. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17. Vamos a ver un momentito aquí, qué es lo que dice la palabra de Dios. Nos habla de dos palabritas, y estas dos palabritas son corrección fraterna. Corrección fraterna. Dice la palabra de Dios, si tu hermano, versículo 15 en adelante, capítulo 18, Evangelio según San Mateo, si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas y repróchalo. Es decir, háblale. No hagas tú lo mismo, hablar de tu hermano con otro, porque ¿sabes una cosa? Cuando tú hablas mal de alguien, ese alguien va a hablar con otro mal de ti. Y el círculo se hace más grande y más grande y más grande. Si te escucha, has ganado un hermano. Y si no te escucha, pues ora por él, déjalo tranquilo, pero que no haya ninguna carga en tu corazón. Que no haya ningún rencor en tu corazón, porque al fin y al cabo, si permites que haya esa carga, o ese dolor, o ese rencor en tu corazón, o ese odio, o ese rechazo, o ese repudio, ¿quién va a sufrir las consecuencias eres tú? Dios quiere que estés en paz. Y Dios quiere que seas instrumento de su paz para otras personas y para el mundo entero. Entonces, ánimo. El celo es común, pero la victoria está en tus manos. Y la victoria es Cristo Jesús. Con Él hay poder y hay vida nueva. Me gustaría mucho que nos llamen, hermanas y hermanos. El teléfono es el 205, el número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924. Nos encantaría escuchar de ustedes. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea Jesús por siempre en tu vida y en la mía. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Soy el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Tenemos a Marta de Miami vía telefónica. Marta, ¿me escuchas? Sí, Padre, buenos días. Muy buenos días, el Señor te bendice, Marta. Adelante, por favor. Padre, por favor, ¿me podría indicar en qué parte de la Biblia dice el día en que nació Juan el Bautista? Gracias. Muchísimas gracias. Pues lo que te puedo decir que dice la Santa Biblia, y eso es lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículos del 36 al 37, dice la palabra de Dios: también tu parienta Isabel, esto es lo que el ángel le dice a María Santísima en la visitación, también tu prima Isabel está esperando un hijo en su vejez. Y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes del embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Es decir, cuando María concibe en su vientre a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, ya Isabel tenía 6 meses de embarazo. Así que Jesús, después de los 6 meses del nacimiento de Juan Bautista, nace Jesús. No sabemos con exactitud
cuándo nace Juan Bautista. Tampoco sabemos con exactitud cuándo es que nace nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús solamente las personas muy importantes según la sociedad, pues el cumpleaños se les celebraba. Por ejemplo, los faraones, los emperadores y gente de mucho prestigio, de mucha alcurnia. En el caso de los personajes bíblicos, incluyendo desafortunadamente al Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo, pero de acuerdo al punto de vista de la sociedad que no conocía a Jesús, pues ninguno de ellos era importante, incluyendo a Jesús. Entonces los cumpleaños no se celebraban. Los cumpleaños en aquellos tiempos tenían matices supersticiosos. En alguna forma, pues, adoraban a los dioses con las tortas, por ejemplo, de cumpleaños y las velas. Las velas eran como para apaciguar los dioses. En fin, todo tipo de prácticas supersticiosas que estaban incluidas en la celebración de los cumpleaños. Entonces la iglesia desde el principio como que rechazó eso, no quería celebrar los cumpleaños de nadie, aunque tenían todo el derecho de celebrar el cumpleaños del personaje más importante de la historia y del mundo entero, que es el Señor Jesús. Pero a medida que pasa el tiempo y los cristianos comienzan a ser perseguidos por el Imperio Romano y comienzan a ser martirizados por los soldados romanos, pues entonces ellos, dándose cuenta de que todavía estaban en este mundo, muchos de ellos, pues estaban, gracias a Dios, al cumplir un año más de vida. Y así comenzó de nuevo la tradición de celebrar los cumpleaños entre los cristianos. Finalmente, pues la iglesia también comenzó a tratar de, interesarse en descubrir cuándo fue que realmente Jesús, nuestro Señor, nació, y de ahí pues el hecho que se pone el 24 de diciembre en la noche, el 25 de diciembre, como la fecha del nacimiento de Jesús, no porque tengamos una información exacta de su nacimiento, como tampoco de Juan Bautista, ningún otro, pero porque en este caso es el día en que comienza el sol a iluminar con más fuerza, el 25 de diciembre. Entonces, ¿quién es ese sol que ilumina con fuerza la vida del ser humano, especialmente aquellos que están en oscuridad a consecuencia del pecado? Pues es Jesucristo. Y de ahí, pues ese día se marca como el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y pues 6 meses antes se celebra el nacimiento de Juan Bautista. En este momento tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, siempre me pregunto durante el credo en la misa donde dice, Él ha de venir a juzgar a vivos y muertos. ¿Por qué? Entiendo que cuando morimos tenemos nuestro juicio en ese momento, ya que Dios está fuera del tiempo. Entonces, ¿cómo es que va a juzgar a los muertos? Además, si estamos en el purgatorio, cuando llegue ese día, ¿seremos juzgados nuevamente? Gracias por su respuesta y me disculpo por mi ignorancia. José de El Salvador. José, muy buena tu pregunta. Es decir, podemos hablar por mucho tiempo acerca de lo que has preguntado. Primero que todo, el juicio no ocurre después de que la persona esté en el purgatorio. El juicio ocurre antes y por lo tanto la persona, si es juzgada como digna de Dios porque ha recibido la gracia de Dios y ha puesto en ejecución o en acción la gracia de Dios, pues esa persona va al cielo, pero si tiene que depurarse de impurezas que puede tener a consecuencia de los pecados cometidos, aunque esos pecados hayan sido perdonados, pero quedan las secuelas, ¿verdad? Quedan las cicatrices, quedan las marcas de esos pecados cometidos. Entonces esa persona tiene que pasar por el purgatorio, pero es después de haber sido juzgada por ese que tiene todo el poder y derecho de juzgar, que al fin y al cabo es Jesucristo. Y eso, por ejemplo, del juicio, lo que el credo está diciendo, está enfatizando, está reafirmando o confirmando, es que todos vamos a pasar por un juicio. Más aún, todos vamos a pasar por 2 juicios. En el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46, vemos como dice la palabra de Dios que el Rey vendrá. Está hablando Jesús de su segunda venida. El Rey vendrá y juzgará a los buenos y a los malos. A los buenos los pondrá a su derecha como ovejas, y a los malos como machos cabríos. Las ovejas son las que en alguna forma pues están juntitas, ¿verdad? Y no hay problemas entre ellas. Los machos cabríos son los que constantemente se están dando patadas y se están pues lastimando unos a otros. Y esa forma de expresión
la entendía muy bien las personas que escuchaban a Jesús en aquel entonces. Va a separar a los buenos de los malos, las ovejas de los machos cabríos. Y le va a decir a los buenos, tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, etc. Quiere decir que al final de nuestra vida aquí en la tierra, cuando experimentemos el juicio de Dios, va a estar basado todo en el amor. Pero no un amor egoísta, no un amor eros, es decir, basado en la carne o en el sexo, sino que basado en el martirio interior, es decir, de dejar de vivir para mí, para satisfacerme yo, para comenzar a vivir para los demás y especialmente basado en la voluntad de Cristo Jesús, de nuestro Dios. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos al Evangelio según San Marcos en el capítulo 12, versículo 27, vemos como Dios nos habla de que Dios es un Dios de vivos, Dios no es un Dios de muertos. Entonces, cuando nosotros morimos esta vida, no morimos, ni nos quedamos durmiendo por ahí en alguna parte. No, ¿por qué? Porque Dios está fuera del tiempo. Y cuando una persona muere, Dios, el ser humano entra en la presencia de Dios, que es el eterno presente. Entonces, en ese momento es cuando ocurre el juicio. En ese momento presente de Dios, que puede ser el futuro para muchas personas, es el presente de Dios. Y todos vamos a ser juzgados. Es decir, en este momento ya el juicio ha acontecido. Ya nosotros, en alguna forma, en la presencia de Dios, estamos o en el cielo o en el infierno. En la presencia de Dios, porque Dios está fuera del tiempo. El tiempo es un invento del ser humano para tener puntos de referencias. Entonces, por eso, cuando nosotros morimos inmediatamente en ese momento, estamos en el presente de Dios y somos juzgados por Dios, que es eterno presente. Entonces, o bien vamos al infierno o vamos hacia el cielo y tal vez pasando por purgatorio, pero para un día recibir la corona de los santos, que es el cielo. Entonces, todos vamos a ser juzgados y eso es precisamente, de nuevo, enfatizo lo que dice el credo. En la segunda venida del Señor, que es el presente para Dios, vamos a ser juzgados y unos irán al cielo y otros irán al suplicio eterno. Ojalá que nosotros, siguiendo la voluntad de Dios, podamos de verdad decir, yo estoy encaminando mis pasos con la gracia de Dios hacia ese futuro que Dios tiene para mí, que es su gloria, que es su presencia, que es el cielo. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, desde niño escuché la frase, ayúdate que yo te ayudaré. Siempre he pensado que eso dice Dios, Jesucristo, en la Biblia. ¿Qué opina usted de esa frase? ¿Sabe si realmente está en la Biblia o la dijo Jesucristo? Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Víctor Torija. Muchísimas gracias, Víctor. Dios te bendiga. Esa frase no es bíblica. Ayúdate que Dios te ayudará o algo por el estilo no es bíblica. Esa frase es una frase oriental muy antigua, pero que tiene mucho valor. Es decir, tiene mucha sabiduría. Porque si bien es cierto que Dios es el que lo puede todo, el que lo hace todo, Dios espera que tú colabores con Él. Lo que decía el gran San Agustín de Hipona, ¿no es cierto? El Dios que te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento. Dios nos da libertad, nos da lo que se llama libre albedrío. Entonces, o colaboramos con Dios para nuestra salvación o simplemente nos vamos por el camino opuesto. El Salmo 121, versículo 1, por ejemplo, que dice, levanto los ojos a los montes, es decir, levanto los ojos al cielo y me pregunto, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Y se responde el salmista, mi auxilio viene del Señor, aleluya, que hizo el cielo y la tierra. Es decir, Él es nuestro auxilio. Pero nosotros tenemos que poner el 100% de nuestra capacidad, de nuestro ser, y el Señor va a poner el resto. Así que no importa la situación en que te encuentres en estos momentos, si tú estás dispuesto, con la gracia de Dios, a poner el 100% para salir de tu dolor, de tu miseria, de tu enfermedad, de tu problema, cree que el auxilio te viene del Señor y Él va a poner el resto para que tú puedas obtener esa meta, ese deseo, si es voluntad de Dios, para tú poder alcanzar eso que Dios tiene en su corazón y que tú anhelas tener. La otra cosa que es importante es que si bien es cierto que ayúdate que Dios te ayudará, no está en la Biblia, también la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 44, en el capítulo 41, en el versículo 13, capítulo 41, versículo 13, dice la palabra de Dios, fíjense qué interesante, qué bonito. Yo Yahvé
soy tu Dios. Y Yahvé, por lo tanto, significa yo soy el que soy, yo soy el eterno presente. Y así es como Dios se manifiesta a Moisés en aquella zarza ardiendo que no se consumía, Éxodo capítulo 3. Yo, Yahvé, soy tu Dios, te tomo de la mano y te digo, no temas, porque yo vengo a ayudarte. Te tomo de la mano y te digo, no temas, porque yo vengo a ayudarte. Sí. Ayúdate que Dios te ayudará. Es una frase maravillosamente sabia, no está en la Biblia, pero cuán cierta es, cuán cierta es. Tenemos otro correo electrónico, otra pregunta, adelante por favor. Bendiciones, Padre Pedro. Me gustaría saber qué estaban haciendo los apóstoles cuando Jesús estaba siendo crucificado. ¿Por qué no estaban presentes? Se le agradece su respuesta y se le quiere mucho. Fidelia de Nicaragua. Fidelidad del Señor te bendice. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles cuando Jesús estaba crucificado? Estaban escondidos. Estaban escondidos. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20. Qué triste, ¿no? Es decir, aquellos que habían escuchado al más maravilloso de todos los predicadores que han existido y que existirán, porque Él es la palabra de Dios, Jesucristo. La palabra hecha carne, Jesucristo. Aquellos que habían visto patentemente delante de ellos el poder de Dios. Jesús obrando milagros, sanando al leproso, dándole vista al ciego, levantando muertos. Y sin embargo dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19. Estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. El miedo paraliza, hermano. Si nos dejamos llevar por el miedo, no hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nos da miedo expresar a otras personas lo que Dios quiere que le digamos para su propio bien. Nos da miedo confrontar a otras personas cuando están equivocadas, cuando están haciendo mal, porque nos da miedo ofender. A Dios lo podemos ofender y no nos da tanto miedo muchas veces, pero a la otra persona sí nos da miedo. Nos da miedo hablar de Dios a los amigos, a los compañeros de trabajo, porque ¿qué dirán de nosotros, no es cierto? Nos da miedo muchas veces pues ir a las calles, a las casas, a evangelizar. Nos da miedo, porque nos van a tildar de cucaracha de iglesia, de beatos. Nos da miedo el rechazo, nos da miedo la crítica de la gente, nos da miedo el dolor que nos pueden causar aquellos que están en ideas diferentes a las nuestras. Y por lo tanto el miedo paraliza y Satanás lo usa para que no hagamos la obra de Dios. No te dejes llevar por el miedo, hermano, hermana, porque el miedo al fin y al cabo en muchísimas ocasiones es falta de fe. Fe en ese en quien todo lo puedes y para quien todo es posible, que nunca te falla, el que siempre está contigo, el que te ama tanto que dio su vida por ti, que es Jesús el Señor. Haz tú todo lo que puedas por hacer la voluntad de Dios en tu vida y vas a ver cómo Dios hace el resto. Compruébalo, compruébalo. Comienza a actuar en el nombre del Señor, que todo lo que hagas, que todo lo que digas, dé gloria al Señor. Y vas a ver el poder de Dios manifestado en tu vida, te lo garantizo. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Hola padre, soy Carol y tengo 9 años y lo estamos viendo en la televisión con mi familia. Gracias por sus respuestas que me ayudan a conocer sobre Dios. Gracias y que Dios lo bendiga. Claro, que Dios te bendiga a ti, que Dios te bendiga a ti en abundancia. Ay, Señor, si cuando yo hubiera tenido 9 años y hubiera
tenido el deseo de conocer a Dios, a Jesucristo, como tú lo tienes en estos momentos, qué maravilla, qué vida tan diferente. Hubiera podido tal vez vencer muchísimos obstáculos, muchísimos dolores que en mi niñez y en mi juventud no pude pues superar porque no tenía ese conocimiento de Dios. Fue hasta que comencé a conocer a Jesucristo ya siendo adulto, teniendo 22 años, que mi vida realmente comenzó a cambiar y sigue cambiando para gloria de Dios en formas espectaculares. Y el gozo que uno siente cuando se deja llenar por el Señor, como que no tiene precio, hermanos, no tiene precio. Así que muchísimas felicidades, Carol, que Dios te bendiga y que sigas creciendo en santidad y en estatura ante Dios y ante todos los seres humanos. Y felicito a tu familia también por todo lo que hacen, por ayudarte a conocer ese que es la perla de gran precio, el tesoro que quien lo tiene todo y nada le falta. Me encantaría que nos escriban con sus preguntas, sus comentarios, etc. La dirección es padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y les invitamos, les exhortamos, les pedimos de corazón que oren por nosotros, por este ministerio, y cuando sea posible que envíen sus donativos para que este ministerio que es tan caro podamos seguir pues llevando la palabra de Dios a los confines de la tierra. Que el Señor les bendiga abundancia este día y por siempre. Padre, Hijo, Espíritu Santo, vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.